Buenas tardes. En esta ocasión estamos presentando el tema de arquitecturas de las computadoras con el profesor Tips Antonio Medina Cárdenas. En este caso, pues mis compañeros es José Nieblas, Dinan Zavala, Jesús Lemus, Héctor Mendoza, Jaime Urias, Eduardo Verdugo, Carlos Barraza y Felipe Roche. Estamos cursando lo que es la ingeniería en software, en sistemas, y somos el grupo 309. En este caso, mi compañero va a empezar a explicar la exposición y espero les guste. Bueno, pues primeramente, ¿qué es un procesador? El procesador es el cerebro del sistema que justamente procesa todo lo que ocurre en la PC y ejecuta todas las acciones que existen. Cuando más rápido sea un procesador que tiene una computadora, más rápidamente se ejecutarán las órdenes que se den a la máquina. Este componente es una parte del hardware de muchos dispositivos, no solo de tu computadora. El procesador básicamente es una pastilla de silicio que va colocada en el socket sobre la placa madre dentro del gabinete de la computadora de escritorio. La diferencia de una portátil es que está directamente soldado. El procesador es uno de los componentes de la computadora que más ha evolucionado, dado que se le exige a los ingenieros que cada vez ofrezcan mejores procesadores para que las computadoras funcionen más rápidas y de forma más eficaz. A continuación, los componentes que tiene un procesador. Tenemos los núcleos, que un núcleo de procesador es una unidad de procesamiento única dentro de un único procesador físico. Un procesador físico puede tener varios núcleos, cada uno de los cuales es capaz de ejecutar instrucciones de forma independiente y trabajar de diferentes maneras. En general, un procesador con más núcleos es más potente que un procesador con menos núcleos. Tenemos el controlador de memoria, que los controladores de memoria contienen la lógica necesaria para leer y escribir en la memoria RAM y para refrescar la DRAM. Si no hubiera estos constantes refrescos, la DRAM perdería los datos que contiene, dado que los condensadores que contienen pierden la carga en una fracción de segundo. La memoria de caché se encuentra en el interior del microprocesador, se usa para acelerar la velocidad de los accesos a la RAM. La caché está organizada en varios niveles, a su vez más lentos y más grandes que el anterior. Es la tarea del microprocesador dejar que más cerca los datos que más se utilicen para así acelerar la ejecución de los programas. La tarjeta gráfica, esa tarjeta está dedicada al procesamiento de datos relacionados con el video y las imágenes que se están reproduciendo en el ordenador. Todas las imágenes que ves en un monitor de tornador de los gráficos de un videojuego, hasta lo que escribes en Word, requieren ser procesadas por el ordenador. Las tarjetas gráficas obtienen esos datos que le envía el procesador del ordenador y las transforman en información visual. Bueno, ahora le hablamos sobre el funcionamiento de un procesador. El funcionamiento del procesador está determinado por un reloj que sincroniza todos los bloques funcionales y se encarga de que todo marche como debe de ser y está programado para hacer. El funcionamiento tiene etapas. La primera sería leer las instrucciones de la memoria. Después se pasa a la segunda, que es buscar los datos. La tercera, realizar la operación. Y por último, pasar a la siguiente instrucción. En este caso, vamos a seguir con lo que es la placa madre, qué es y para qué sirve, y también lo que forma la placa, lo que es placa base. En este caso, la placa madre también denomina placa base, es el primer componente de un ordenador, se utiliza para conectar todos los componentes esenciales del ordenador, como su nombre lo indica, pues la placa madre que funciona como lo que es una placa materna, que toma la forma de un gran circuito impreso con conectores, con tarjetas de expansión y en módulos de memoria, igual con el procesador, etcétera. A esta placa madre pues, se le pueden agregar tarjetas RAM, lo que es una tarjeta gráfica, esto con la funcionalidad de que pues, la computadora funcione un poco mejor y así funcione para lo que es, ya sea depende del uso, ya sea para el estudio, algún alumno de diseño gráfico ocupa más potencia. Igual forma, pues el término factor de forma normalmente se utiliza para hacer referente a la geometría de las dimensiones, la disposición de los requisitos electrónicos de la placa madre. Algunos ejemplos que pueden ser es AT miniatura, ATX, ATX estándar, la micro ATX, la flex ATX, mini ATX, BTX y ITX. Y así se le puede usar la siguiente diapositiva.
Y pues lo que lo compone la placa madre, pues la placa madre contiene un cierto número de componentes integrados a su circuito impreso, ya sea el chipset, un circuito que controla la mayoría de los recursos, el reloj, la pila, los ESMOS, el BIOS, que es lo más importante en este caso muchas veces para que funcione, y el bus del sistema y el bus de expansión. Básicamente el chipnet es un circuito electrónico cuya función consiste en coordinar la transferencia de datos entre los distintos componentes del ordenador, y del reloj y la pila SESMOS, pues es un circuito cuya función es la de sincronizar las señales del sistema y que todo funcione al mismo tiempo. Y el BIOS, como había comentado anteriormente, pues es importante porque es el programa que se utiliza como interfaz entre el sistema operativo y pues la placa madre. Las reuniones de expansión son compartimientos en los que se puede insertar tarjetas de expansión. Estas son tarjetas que ofrecen nuevas capacidades o mejorías al rendimiento de lo que es la computadora y todo lo que conforma pues, la tarjeta madre. Ahora, la unidad central de proceso, empezamos por qué es. Es un conjunto de componentes que en unión garantizan un buen funcionamiento del ordenador. Estos microbloques son la unidad aritmética y lógica, UAL, y la unidad de control, UC. La combinación de ambos es lo que se conoce como el microprocesador. Esta parte es la más importante de la computadora y de cualquier otro dispositivo que lo lleve. Algunas de sus funciones son la ejecución de programas, comunicación con los dispositivos de entrada y salida, programación y almacenamiento primario. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Okay. Los componentes de la unidad central de proceso son 4. La unidad de control, su función esencial es hallar instrucciones en la memoria, decodificarlas y ejecutarlas a través de la unidad de proceso. Controlar y decodificar registros de instrucciones, contador de instrucciones y secuenciador. La unidad de proceso, su función es ejecutar las tareas que le pasa a la unidad de control, unidad de coma flotante, registro de datos, unidad de aritmética lógica y registro acumulador. Los registros son memorias de gran velocidad integradas en el mismo procesador. Se utiliza para almacenar temporalmente datos y para acceder a los valores más usados. Registros permanentes de datos, memorias de propósito general o con fines especiales. Por último, el bus de entrada y salida. Los buses son para transferir datos entre los componentes de la computadora. Son como pistas en los circuitos integrados que pueden transmitir de dos formas. Paralelo, el bus permite la transmisión simultánea de varios bits, y en serie. El bus solamente puede transmitir datos de bit a bit por medio de un único cable para transmitir la información. La evolución de los procesadores. El Intel 404 fue lanzado en 1971 y fue el primer procesador de computadora independiente. Era un chip de 4 bits y tenía 2.300 transistores, tanto Central Air Data Compute como Texas Instruments TMS-1000 se crearon en esta época, pero no se comercializaron como un procesador individual. Intel lanzó el chip 888 en 1979. Fue un procesador de 16 bits y contenía 29.000 transistores. Este chip fue elegido para la primera computadora personal IBM, Intel Pentium y AMD. El Intel Pentium fue lanzado en 1993 con un procesador de 32 bits en 3.21 millones de transistores. 2 años más tarde, la computadora Intel AMD lanzó su chip AM5X86, el cual tenía un rendimiento comparable a los procesadores Pentium, pero era capaz de ser instalado en placas 486 más antiguas. El Intel Pentium M fue lanzado en 2003 y se diseñó pensando específicamente en dispositivos móviles. El procesador está integrado con la red Intel Pro Wireless 21000 y utilizó menos energía para permitir una mayor duración de las baterías. El IBM Power 7 del IBM fue lanzado en el 2009 y contenía 1.200 millones de transistores en un chip de gran tamaño que posee entre 4 y 8 núcleos.
Bueno, a mí me tocó hablar sobre los registros. Se encuentran dentro de cada microprocesador. Su función es almacenar los valores de datos, comandos, instrucciones o estados binarios que ordenan a los datos donde deben procesarse. Hay 6 tipos de registros. El tipo de registro de datos guarda valores de datos numéricos como son los caracteres o pequeñas órdenes. Datos de memoria, está en el procesador y está conectado con el bus de datos. Tiene poca capacidad, pero lee del bus al que están dirigidos. Direcciones. Guardan direcciones que son usadas para acceder a la memoria principal o primaria. Podemos ver procesadores con registros que usan solo para guardar direcciones o valores numéricos. El del propósito general almacenan direcciones o datos generales. Se trata de un tipo de registro mixto. El propósito específico, pues como su mismo nombre lo dice, estos tienen un uso específico que es para guardar los datos del sistema. Registros del estado sirven para guardar valores reales cuya función es determinar cuando una instrucción debe ejecutarse o no. Bueno, ahora le hablemos sobre los buses. Primero que nada, ¿qué es un bus? Se denomina bus en informática al conjunto de conexiones físicas, cables, líneas de cobre, placas de circuitos impresos, etc., que pueden compartirse en múltiples componentes de hardware para que se comuniquen entre sí. Su función se especializa en el transporte de diferentes tipos de información. Por ejemplo, un grupo de líneas transporta los datos, otras direcciones o ubicaciones en las que pueden encontrarse la información específica y otras las señales de control para asegurar que las diferentes partes del sistema utilizan su ruta compartida sin conflictos. Y en la imagen se pueden observar las líneas que serán los buses. Ahora hablaremos sobre los tipos de buses. Tipos de buses según el método de envío de la información. El primero es el paralelo. Este tipo de bus de datos se envía en formato bits de manera simultánea con el soporte de diferentes líneas que poseen funciones específicas. En los ordenadores se ha empleado de forma intensa desde el bus del monitor procesador, de los discos duros, tarjetas de video y hasta las impresoras. El bus front-side de los equipos informáticos de Intel es un tipo de bus de esta clase y tiene una responsabilidad bien particulares. La línea de dirección que se encargan de señalar la ubicación de la memoria o el componente que se va a comunicar con el ordenador. La línea de control se encargan de emitir señales entre los componentes. Ejemplo de esto son los indicadores y señalizadores de estado. Las líneas de datos se encargan de transmitir los bits al azar. Bus en serie. Este tipo de buses de informática, los datos o la información es enviada bit a bit y son restaurados mediante registros. Está compuesto por algunos conductores. Se está utilizando desde hace poco tiempo en buses para discos duros, tarjetas de expansión y procesadores. ¿Me oye? Ahí está. Los tipos de buses por sus datos. Primero está el bus de control. Este controla el empleo y acceso a la línea de dirección y datos. Estas líneas que suministrarse de particulares dispositivos que gobiernan su empleo. Las señales de control emiten órdenes e información entre los componentes. Este bus es el que favorece que no haya choque de información dentro del sistema. Después está el bus de dirección. Este es un medio de procesador independiente a bus de datos donde se instala la dirección de memoria de la información que se está transmitiendo. Estos tipos de buses consisten en el grupo de líneas eléctricas que permite el establecimiento de una dirección. El bus de datos es llamado bidireccional ya que la información puede entrar o salir del ordenador. En algunas computadoras, el bus de datos se emplea para enviar otra información de los datos como tal. El ejemplo sería la bits de dirección o datos de condiciones. Y por último está el bus multiplexado. Algunas configuraciones usan líneas eléctricas del tipo multiplexado para bus de dirección y de datos. Esto quiere decir que un mismo grupo de líneas actúan en ciertas ocasiones como bus de dirección y otras ocasiones como bus de datos. Eso sí, nunca de la misma manera al mismo tiempo o momento. Y queda lo mismo. Y en este caso, ya por último, ya para terminar con la exposición, pues sigue lo que es buses internos y buses externos. Los buses internos, este tipo de buses envía información entre los dispositivos y componentes internos de un ordenador. Todos los componentes internos de un computador pues están conectados a través de diferentes líneas electrónicas. Un grupo de estas líneas se conoce como bus interno. Por este tipo de bus interno pasan datos, señales de control o direcciones de memoria. Por las distintas líneas se transmite información, tanto entrando como saliendo datos y memorias. En este caso, lo interno pues es procesador, tarjeta madre, tarjeta gráfica, etc. Ya los buses externos
Pues este tipo de buses de una computadora se emplea para comunicar o conectar con otros dispositivos periféricos o memorias externas en la transmisión de datos que se ejecutan en los buses de informática. Hay dos elementos. Está lo que es la transmisión de datos que se ejecutan como buses de informática. Hay dos elementos actuando, en que se hace la transmisión como el maestro de la transmisión y lo que es el receptor. En este caso, pues implica ya sea algún teclado, algún mouse, algún periférico de alguna cámara. En este caso, pues el receptor es la computadora y el transmisor, pues es lo que es el periférico. Y pues muchas gracias por su atención. En este caso, pues ya sería todo. Muchas gracias también, pues tanto a mis compañeros por dar su esfuerzo y por explicar cada parte de lo que es de la exposición. De igual forma, pues, le agradecemos a usted, maestro, por ser un excelente maestro. Que